Me desperté calvo el día de la boda de mi hijo. Lo primero que sentí fue frío en el cuero cabelludo, como si el amanecer me hubiera pasado una navaja por la cabeza. Me llamo Alonso Méndez, tengo 68 años, y ese día debería haber sido de alegría. Toqué mi cráneo, liso, desnudo, reluciente. En la mesa de noche había un papel doblado que no estaba allí anoche. Lo abrí con manos viejas pero firmes. Ahora tienes el look que te queda, viejo ridículo. Que tengas un hermoso día. No firmaba nadie, pero el perfume barato del sobre delataba a Alondra, la novia de mi hijo Marcos. Cerré los ojos y respiré. No era solo cabello. Era el intento de quitarme dignidad, de forzarme a esconderme para que su boda luciera impecable. Ese mismo día, después del brindis, pensaba transferir 120 millones a una cuenta que había abierto para los recién casados. Mi regalo final. Mi mano tembló, sí, pero no retrocedí. Miré al espejo al viejo calvo que me devolvía la mirada y juré algo. No me iban a cientos romper. Me levantaría, me vestiría y yo contaría esta historia hasta el final. Me puse de pie despacio, con ese dolorcito en la cadera que aparece cuando cambia el clima, y caminé hasta el baño. El reflejo me devolvió un desconocido. Cejas canas, mirada cansada y una piel marcada por demasiados inviernos. Recordé a Elena, mi esposa, muerta hace 15 años. Con ella aprendí que la vergüenza es una sombra que crece cuando le das la espalda. Encendí la ducha, dejé que el agua caliente golpeara mi nuca calva y pensé en Marcos, el niño que llevaba sobre mis hombros para ver los fuegos artificiales, el adolescente que me pedía solo un poco más para el uniforme del equipo, el hombre que ahora iba a casarse con una mujer que me miraba como si fuese una mancha en la mantelería. Alondra nunca preguntó por mí, opinó sobre mí. Ese suéter no favorece a tu papá. Debería modernizarse. Un corte más juvenil le vendría bien. Yo sonreía y tragaba saliva. Había trabajado 3 décadas para que a Marcos nunca le faltara nada, y me gustaba pensar que eso era amor. Aquella nota envenenada me mostró otra cosa. Había criado a alguien que confundía generosidad con obligación. Cuando murió Elena, yo era carpintero con taller alquilado y deudas como clavos sin cabeza. Aprendí a leer balances a medianoche y a negociar al amanecer. Compré, arreglé y vendí casas. Abrí una pequeña empresa, invertí en tierras cuando nadie las quería. Tropecé 1000 veces, pero siempre me levanté. A los 33, de Marcos, nuestro apellido ya pesaba en notarios y bancos. Él se acostumbró al resultado, no al proceso. Papá, necesito para el enganche. Papá, el viaje a Europa. Papá, es solo un préstamo. Era declarativo, no solicitante. Y yo, culpable y orgulloso, decía que sí. Con la boda en puerta, decidí cerrar un ciclo. 120 millones que garantizarían su futuro, el hogar, los hijos, la tranquilidad que yo no tuve. Mi abogado, David Hernández, preguntó 3 veces si estaba seguro. Respondí 3 veces que sí. Aquella mañana calva, entendí que el dinero también puede cegar. No sabía todavía que la calvicie forzada sería el menor de los golpes. Había otro filo esperándome. La verdad. Una verdad que me encontraría en un pasillo de iglesia, detrás de una columna, en la voz de mi propio hijo, y que cambiaría no solo mi testamento, sino el mapa completo de mi corazón. Me sequé, me afeité con cuidado. La piel sin pelo es traicionera. Y llamé a Rosa, mi peluquera de confianza. Tráeme la mejor peluca, que tengas, y tus manos de santo, le dije. Llegó en 20 minutos con una caja y ese silencio respetuoso que tienen los que entienden el dolor sin preguntarlo. Me probó 3 piezas, hasta que una cana plateada me devolvió un hombre digno. No permita que le roben el día, don Alonso, susurró ajustando la malla. Asentí. Elegí un traje gris, corbata azul oscuro
y el reloj de Elena. Antes de salir, tomé la nota y la guardé en el bolsillo interior, no como prueba de crimen, sino como recordatorio. Conduje hacia la iglesia temprano. Adentro, el olor a lirios recién cortados y cera nueva me limpió la cabeza mejor que cualquier sermón. Vi a los decoradores correr, a los fotógrafos probar luces, a los músicos afinar. Me senté en la penúltima banca para observar sin estorbar, y entonces escuché la voz de Marcos. Venía del pasillo lateral, baja, apurada. «No, ahora no puedes venir, después de la luna de miel, te lo prometo», dijo. Y con cada palabra mi calva empezó a arder como si me volviera a nacer el cabello en llamas. No sé en qué momento me quedé de pie, pegado a una columna, respirando por la nariz para no hacer ruido. «Ten paciencia, Valeria», dijo Marcos. «Cuando mamá transfiera los 120, nos vamos donde quieras. Lo tendremos todo». El nombre me cruzó como un rayo. Valeria, su secretaria, 25 años, risa de oficina y paso ligero. La escuché a través del teléfono de mi hijo, como si me hablara desde un cuarto contiguo. Marcos siguió. «Alondra no sospecha. Está obsesionada con las flores y las fotos. Y mamá hará lo que yo diga, como siempre». Por dentro sentí un crack perfecto, seco, irreparable. No era el adulterio, que ya era miseria. Era el plan. Mi dinero como palanca para abandonar a una recién casada, y a mí empujarme a una residencia cómoda, así lo dijo, con esa frialdad que no le conocía. Bajé la mirada, toqué el reloj de Elena y respiré. Pude salir y reventarlo todo en ese instante, pero un pensamiento más frío me sujetó. La verdad merece escenario. Guardé la columna, regresé a mi banca y esperé. Había llegado calvo a esa iglesia. Saldría de allí desnudo de ilusiones, sí, pero armado con algo mejor. Decisión. El murmullo de los invitados llenaba la iglesia como un río manso. Nadie sospechaba que bajo esos vitrales se cocinaba una traición doble. Caminé despacio hacia el baño para mojarme la cara, pero no fue agua lo que encontré. Fue mi reflejo otra vez, esta vez con una sonrisa torcida. «Viejo ridículo», decía la nota. Ridículo yo, que había cargado con empresas, clientes, deudas, viudez, y aún así criado un hijo que nunca conoció hambre. Me pasé la mano por la cabeza calva y sentí que cada arruga era una medalla. Entonces pensé en Alondra. ¿Lo sabía? ¿O también estaba siendo usada como peón en el ajedrez de Marcos? Recordé su primera cena en casa, esa manera en que miró los candelabros y dijo: «¡Qué antiguos! Deberían modernizar todo este lugar». Marcos rió. Yo guardé silencio. Hoy esa risa me sonaba cómplice. Cerré el grifo y regresé al templo, pero no a mi asiento. Me deslicé hacia el corredor lateral, donde escuché voces de mujeres. Reconocí el timbre de Alondra. «Chicas, en unos meses seré rica. Marcus no sabe nada. Con la ley me toca la mitad». Y otra carcajada llenó el aire. No era un matrimonio, era una subasta disfrazada de boda. Me quedé pegado a la pared escuchando. El vestido de Alondra era blanco, pero sus palabras eran negras como alquitrán. «Evangelina», decía entre risas, «ya está en mis manos. Después de la transferencia, Marcus la mandará a un lugar cómodo. Demasiado tiempo se creyó dueña de todo». Mis rodillas casi se doblaron. Ella también jugaba su partida. Mi hijo quería escapar con Valeria, y Alondra quería usar a Marcus como llave para abrir la caja fuerte. Y yo, en medio, era el cajero automático de ambos. Regresé al banco, cada paso más firme que el anterior. Si la vida te quita el cabello, te deja la frente libre para pensar mejor, me dije. El sacerdote entró, saludó y anunció que todo estaba listo. La música comenzó. Los invitados se pusieron de pie,
Las cámaras de los móviles se alzaron, y yo, sentado en primera fila, tenía un secreto ardiente en el bolsillo interior, la nota roja de Alondra y las palabras de Marcos. Mi hijo entró del brazo de un padrino, sonriente, y luego ella, la novia perfecta, radiante, saludando con falsa modestia. Nadie lo sabía, pero ese altar no era un altar, era un cadalso social, y yo sostenía la cuerda. La ceremonia transcurrió como un guión aprendido. Amor, fidelidad, para siempre. Palabras bonitas recitadas sobre cimientos podridos. Yo observaba cada gesto, la forma en que Marcos evitaba mirarme a los ojos, el temblor en los dedos de Alondra al sostener el ramo. Cuando el sacerdote dijo, ¿alguien conoce motivo para que esta unión no se realice? Mi boca se abrió medio centímetro y se cerró. No, no allí, no aún. El silencio fue mi primera venganza. Los declaro marido y mujer. Aplausos, flashes, abrazos. Marcus besó a Alondra y yo pensé, beso de Judas. Afuera, bajo la lluvia de arroz, saludé, sonreí, apreté manos. Qué orgulloso debe estar don Alonso. Felicidades por su hijo, yo asentía. Nadie veía que por dentro me hervía la sangre. En el salón de fiestas, mesas largas con manteles blancos, copas de cristal y flores en cada esquina. El lujo comprado con mi sudor servía de escenario a mi propia traición. Cuando llegó la hora del brindis, Marcus se acercó con la copa en alto. Papá, unas palabras. Sonreí. Era el momento. Apreté la nota en el bolsillo. No daría dinero. Daría algo más fuerte. La verdad. Me levanté despacio, dejando que el murmullo se apagara. Todos los ojos en mí. Gracias por venir, dije. Hoy debería ser el día más feliz de mi vida. Y lo es, pero no por lo que ustedes creen. Los rostros expectantes me recordaban a un jurado. Cuando nació Marcos, juré que nunca le faltaría nada. Trabajé día y noche, sacrifiqué juventud, salud, amistades. Hoy mi regalo de bodas iba a ser 120 millones. Sí, escucharon bien. Un murmullo recorrió la sala, pero esta mañana desperté, calvo. Me quité lentamente la peluca y el gasp colectivo fue inmediato. Alguien decidió raparme mientras dormía y dejarme esta nota. La desplegué. Viejo ridículo, que tengas un hermoso día. Silencio absoluto. Vi a Alondra palidecer, vi a Marcos apretar los dientes, pero esa humillación me llevó a descubrir verdades mucho más grandes. Mi hijo planea una nueva vida, con otra mujer, y mi nuera planea un divorcio inmediato para quedarse con la mitad de mi fortuna. Ellos creen que soy ciego, que soy débil. Pero hoy les digo algo. Mi herencia no es dinero, es verdad. Y la verdad es que ambos se han burlado de mí y de todos ustedes. El salón estalló en murmullos, sillas chirriando, copas cayendo. Alondra se puso de pie gritando, ¡mentira! ¡Está loco! Marcos trató de sujetarme del brazo. Papá, por favor, basta. Lo solté con un gesto seco. ¡Mentira! Entonces, Alondra, explica a tus amigas lo que dijiste hace apenas unas horas sobre el abogado de divorcio, ¿o debo repetirlo yo? Su rostro se encendió rojo, luego blanco. ¿Y tú, Marcos? ¿Quieres que ponga en altavoz a Valeria para que todos escuchen lo que prometiste después de recibir mi dinero? Su copa cayó de la mano, estrellándose en el suelo. Los invitados miraban atónitos, algunos grababan. El sacerdote se persignó. La madre de Alondra sollozaba. El padre de Alondra lo negaba con la cabeza. Yo respiré hondo. Hoy no hay regalo de bodas. La transferencia fue cancelada esta mañana. Ese es mi obsequio real, la oportunidad de que construyan una vida juntos sin depender del dinero del viejo ridículo. Tiré la nota sobre la mesa principal. El papel cayó como una sentencia, y mientras las voces crecían detrás de mí,
Caminé hacia la salida. Había llegado calvo, sí, pero salía con algo que nadie podía rapar: mi dignidad. El aire de la calle me golpeó en la cara como un balde de agua helada. Afuera, lejos del bullicio del salón, pude respirar por primera vez en horas. Los murmullos de escándalo y las voces airadas quedaban atrás, pero yo llevaba dentro un silencio más fuerte. El silencio de haber dicho la verdad. Mi teléfono vibraba sin parar en el bolsillo. Llamadas de números conocidos, de Marcos, de Alondra, de invitados curiosos. No contesté ninguna. Caminé despacio hasta mi coche, abrí la puerta y me senté con las manos temblando sobre el volante. No eran nervios, era una calma rara, como si finalmente me hubiera quitado un peso de encima. Arranqué el motor y conduje sin destino, dejando que la ciudad se deslizara a mi alrededor. Semáforos, risas de niños en las plazas, parejas jóvenes tomándose selfies. Yo, mientras tanto, era un hombre de 65 años que acababa de enterrar no a una esposa, sino a la imagen de un hijo. Al detenerme en un semáforo, me vi en el retrovisor. Calvo, sí, pero con una mirada firme que hacía años no reconocía. Tal vez Alondra creyó humillarme, pero lo que hizo fue despertarme. Llegué a mi casa con el corazón palpitando como tambor de guerra. Al abrir la puerta, el silencio me recibió. Antes ese silencio me parecía pesado, triste, ahora era refugio. Me dejé caer en mi sillón favorito, el mismo en el que tantas veces vi a Marcos de niño dormirse sobre mis brazos después de un día agotador. Me quité la peluca y la dejé a un lado. Pasé la mano por mi cabeza desnuda. Ya no sentía vergüenza, sino una especie de orgullo extraño. Viejo ridículo, me repetí en voz baja, y sonreí con ironía. Si ser ridículo significaba no dejarse manipular, entonces aceptaba el título con gusto. Me serví un whisky, el mismo que guardaba para ocasiones especiales, y brindé conmigo mismo. El sonido del hielo en el vaso fue más dulce que cualquier aplauso en la boda. El teléfono volvió a sonar una y otra vez. Dejé que sonara. Esa noche dormí mejor que en años, sin necesidad de demostrar nada a nadie. Y soñé, no con el pasado, sino con un futuro donde mi dinero no fuera un anzuelo, sino una herramienta para algo más grande. A la mañana siguiente, el sol entraba por las cortinas con una claridad nueva. Preparé café fuerte, me senté en la mesa de la cocina y miré la agenda que había dejado abierta la noche anterior. Había una cita escrita con letra firme: transferencia 120 metro, después de la boda. Con un bolígrafo rojo la taché de un trazo largo y liberador. En su lugar escribí: visita con David, 90 AM. David Hernández, mi abogado de confianza desde hacía 2 décadas, era más que un asesor, era un testigo de mi vida. Cuando llegó puntual, su expresión era mezcla de curiosidad y preocupación. Evangelino, vi los videos, están circulando en redes. ¿Está bien? Me encogí de hombros. Mejor que nunca. Lo que necesito ahora es rehacer mi testamento. Sus cejas se arquearon. ¿Está completamente seguro? Lo miré a los ojos y respondí con firmeza: más seguro que nunca en mi vida. Saqué la nota arrugada de mi bolsillo y se la mostré. Esto fue el detonante. Pero la verdad es que esto ya estaba escrito en el carácter de mi hijo y su mujer desde hace años. Yo solo me negaba a leerlo. David acomodó sus papeles sobre la mesa. Entonces, ¿qué quiere hacer? Me incliné hacia adelante. Quiero cortar de raíz la codicia. Ni un centavo para Marcos ni para Alondra. Quiero que mi fortuna vaya a donde realmente sirva. El abogado asintió lentamente, tomando notas. Podemos destinarla a organizaciones benéficas, fundaciones, proyectos que usted elija. Pero debe estar preparado. Marcos puede intentar impugnar el testamento. Sonreí con una calma que lo sorprendió. Que lo intente.
Esta vez no hay chantaje emocional que valga. Tengo la verdad y la dignidad de mi lado. Esa tarde pasamos horas revisando documentos, ajustando cláusulas, cerrando portones legales. Cada firma que estampaba era como un clavo en el ataúd de la ambición de Marcos. Cuando terminamos, David me estrechó la mano con fuerza. Lo admiro, Evangelino. No muchos padres tienen el coraje de hacer lo que usted está haciendo. Le respondí con voz serena. No se trata de coraje, se trata de justicia, y la justicia empieza en la familia. Al despedirlo, me quedé mirando el portafolio cerrado sobre la mesa. Dentro estaba el nuevo mapa de mi legado. Un mapa donde Marcos y Alondra ya no tenían lugar. Las semanas siguientes fueron una tormenta. Marcos me llamó todos los días, primero con súplicas llorosas, luego con amenazas, disfrazadas de preocupación. Papá, te estás equivocando. Alondra y yo solo queremos lo mejor para ti. Apagué el teléfono. Alondra apareció una tarde en la puerta de mi casa, con los ojos enrojecidos y la voz rota. Por favor, don Evangelino, fue un malentendido. Podemos empezar de nuevo. La miré a través de la rendija sin abrir completamente. Empezar de nuevo. Después de raparme la cabeza mientras dormía y planear mi entierro en una residencia de ancianos. No supo qué responder. Bajó la mirada y se fue. Por dentro sentí un temblor, pero no de debilidad, sino de fuerza. Cada negativa era un recordatorio de que estaba recuperando mi vida. Descubrí que el silencio era más poderoso que cualquier grito. Dejé de contestar llamadas, dejé de justificarme, y mientras ellos se hundían en su propio mar de frustración, yo comenzaba a flotar en aguas más tranquilas. Mis días volvieron a ser míos, y cada mañana, al mirarme en el espejo, veía no a un calvo humillado, sino a un hombre libre. Con el paso de los días, la noticia de lo ocurrido en la boda se volvió tema de conversación en toda la ciudad. Vecinos, conocidos e incluso colegas de negocios me miraban con una mezcla de sorpresa y respeto. Algunos me llamaban para ofrecerme apoyo, otros para pedirme detalles morbosos. Yo respondía lo mínimo, porque entendí algo fundamental. No tenía que justificar mi verdad a nadie. Una tarde, mientras caminaba por el parque, un hombre de unos 70 años se me acercó. Señor Evangelino, lo felicito. Pocos tenemos el valor de enfrentar la ingratitud de los hijos. Me estrechó la mano con fuerza y en sus ojos vi reflejado mi propio dolor. Ese reconocimiento silencioso me dio fuerzas. No estaba solo en mi experiencia. Había otros padres que también habían sido traicionados por la sangre de su sangre. Esa noche decidí que mi historia no debía quedarse en susurros. Tomé un cuaderno nuevo y comencé a escribir con letra firme cada detalle de lo sucedido. No lo hacía por venganza, sino para dejar un testimonio. Porque algún día, tal vez, otros necesitarían leerlo y entender que poner límites también es una forma de amor. Mientras redactaba mis recuerdos, me di cuenta de que por primera vez en años estaba escribiendo para mí mismo, no para Marcos, no para Alondra, no para complacer a nadie. Era un ejercicio de sanación. Recordaba cómo había empezado todo. Un joven carpintero que soñaba con dar lo mejor a su familia, un viudo que prometió proteger a su hijo a toda costa, un hombre que trabajó hasta el cansancio, y sin embargo, la gratitud nunca llegó. Escribir me permitió ordenar mis emociones, la rabia, la tristeza, la decepción y finalmente la liberación. En cada página que llenaba con tinta, sentía que el peso en mi pecho se aligeraba. Descubrí que había vivido demasiados años pendiente de la aprobación de otros, especialmente de Marcos, y que ese ciclo había terminado. Mientras tanto, mi abogado me llamaba con novedades.
El testamento ya estaba blindado, las cláusulas eran irrompibles. Ni Marcos ni Alondra tendrían oportunidad de revertirlo. Al escuchar esas palabras, sonreí con una paz desconocida. Era como si, después de décadas de tormenta, finalmente hubiera encontrado mi propio refugio. Y este refugio no dependía de nadie más que de mí. Un domingo por la tarde, decidí visitar la tumba de mi esposa. Llevaba semanas sin hacerlo, absorbido por todo lo ocurrido. Compré un ramo de lirios blancos, sus flores favoritas, y conduje hasta el cementerio. El camino estaba silencioso, apenas interrumpido por el canto de los pájaros. Al llegar, me arrodillé frente a su lápida y coloqué las flores con cuidado. «Clara», susurré, «sé que todo esto te duele tanto como a mí, pero también sé que hubieras querido que me defendiera». Cerré los ojos y por primera vez hablé con ella sin lágrimas, con serenidad. Le conté cómo había descubierto las mentiras de Marcos y Alondra, cómo había detenido la transferencia y cambiado el testamento. Le prometí que honraría el legado que construimos juntos, no permitiendo que la avaricia lo devorara. Sentí una brisa suave acariciar mi rostro, como una caricia invisible. Me levanté con el corazón un poco más ligero. Al salir, me crucé con Sofía, la joven florista del barrio, que también visitaba a un familiar. Me saludó con una sonrisa cálida, y ese gesto sencillo me recordó que incluso en medio de la pérdida, la vida seguía ofreciendo destellos de bondad inesperada. Sofía se convirtió en una presencia constante en mis días. No invadía, no preguntaba demasiado, simplemente estaba allí con un gesto amable o una palabra oportuna. Una tarde apareció en mi puerta con un pastel recién horneado. «Pensé que podría necesitar compañía», dijo tímidamente. La invité a pasar y entre café y risas descubrí que compartíamos más en común de lo que imaginaba. Ella había perdido a sus padres muy joven y había sido criada por sus abuelos. «Sé lo que es sentir que tu familia no está cuando más la necesitas», confesó. Sus palabras me llegaron al alma. Con ella no había necesidad de fingir ni de ocultar nada. Me escuchaba sin juicio, sin prisas. Yo, que había pasado tantos años siendo el proveedor, el fuerte, el que debía tener siempre las respuestas, por primera vez me permití ser simplemente un hombre cansado que necesitaba hablar. En esos encuentros descubrí que la verdadera familia no siempre comparte tu sangre. A veces se encuentra en personas que deciden estar contigo sin pedir nada a cambio. Y, con Sofía, ese vacío que Marcos y Alondra dejaron comenzaba a llenarse de una manera inesperada y genuina. Con el tiempo, los intentos de Marcos por contactarme se volvieron cada vez más desesperados. Primero fueron mensajes largos, llenos de disculpas forzadas. Después, audios llorosos en los que decía arrepentirse, pero yo sabía leer entre líneas. No era remordimiento, era miedo a perder el dinero. Finalmente, un día apareció en mi puerta, más delgado, con ojeras profundas y una expresión que ya no era de soberbia, sino de derrota. «Papá, solo quiero hablar», dijo. Lo miré a través de la reja sin abrir. «Hablar no devuelve la confianza perdida, Marcos», respondí con calma. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Soy tu hijo. No puedes darme la espalda». Sentí un nudo en la garganta, porque parte de mí aún quería abrazarlo, pero entendí que amar también significaba poner límites. «Fui tu padre durante 33 años, y lo di todo. Ahora es tu turno de ser responsable de tu vida». Cerré la puerta suavemente, no de golpe, porque no había odio en mi corazón, solo una certeza fría. La relación estaba rota. Mientras él se alejaba cabizbajo, yo me quedé de pie en el umbral, sabiendo que esa había sido la decisión más dura, pero también la más necesaria. Esa misma noche,
Mientras cenaba solo en la cocina, pensé en las palabras que le había dicho a Marcos. No eran un castigo, eran una verdad inevitable. Yo ya había cumplido mi papel de padre. Lo había criado, alimentado, educado y dado un futuro. Pero él había decidido tomar un camino de ambición y engaños. No podía arrastrarme detrás de sus malas decisiones. No podía rescatarlo cada vez. Mientras miraba el plato, apenas probando bocado, recordé algo que Clara me decía cuando Marcos era pequeño y hacía berrinches. Un día tendrás que dejar que se caiga solo, Anselmo. Solo así aprenderá a levantarse. En aquel entonces me parecía cruel, pero ahora entendía su sabiduría. No era rechazo, era darle la oportunidad de crecer, enfrentando las consecuencias de sus actos. Esa noche dormí profundamente, sin pesadillas, porque por primera vez en mucho tiempo estaba seguro de haber actuado correctamente. No sabía qué rumbo tomaría la vida de Marcos, pero estaba claro que mi tarea como padre había llegado a su fin. Ahora mi deber era conmigo mismo, con mi paz y con el legado de Clara, que aún me acompañaba en cada rincón de la casa. Al día siguiente recibí una llamada inesperada. Era Ricardo, el marido de Laura, mi hija. Con voz vacilante me pidió que nos reuniéramos para aclarar las cosas. Dudé unos segundos antes de aceptar, pero finalmente accedí porque merecía escuchar lo que tenía que decir. Nos encontramos en una cafetería del centro. Laura llegó con él, cabizbaja, evitando mirarme directamente. Ricardo habló primero. Don Anselmo, sé que hubo muchos malentendidos, pero Laura está arrepentida. Quiere arreglar las cosas. La miré fijamente, esperando que hablara por sí misma. Finalmente levantó los ojos, llenos de lágrimas contenidas. Papá, lo siento. Sé que he dicho cosas terribles sobre mamá, cosas que ahora sé que no eran verdad. Sus palabras me sorprendieron, porque en su voz no escuché codicia, sino dolor real. Me contó que había encontrado en su casa cartas antiguas de Clara, cartas que hablaban del sacrificio que hicimos para pagar su tratamiento médico cuando era adolescente. Laura lloraba, recordando cómo había creído durante años que la habíamos traicionado, cuando en realidad la habíamos salvado. No sé cómo reparar todo el daño, papá, dijo entre sollozos. Sentí un destello de esperanza. Quizás no todos mis hijos estaban perdidos. Le tomé la mano a Laura con cuidado. Hija, nunca te guardé rencor, ni siquiera cuando me gritabas cosas injustas. Tu madre y yo siempre pensamos en protegerte, incluso de verdades dolorosas. Ella asintió, con lágrimas cayendo por su rostro. Fue un momento de reconciliación que no esperaba vivir, y aunque no borraba todo lo pasado, abría una pequeña puerta. Ricardo intervino entonces. Ella quiere recuperar la relación contigo, no por dinero, sino porque ha comprendido lo que perdió. Observé a Laura con detenimiento, buscando cualquier señal de falsedad, pero solo vi a una mujer rota, arrepentida, que anhelaba volver a ser hija antes de que fuera demasiado tarde. Estoy dispuesto a intentarlo, respondí con voz suave. Pero tiene que ser poco a poco, con honestidad, sin esperar nada a cambio. Laura asintió rápidamente, como si se aferrara a esa oportunidad con toda su alma. Caminamos juntos de regreso a mi coche, y antes de despedirse me abrazó con fuerza. Fue un abrazo tembloroso, frágil pero verdadero. Mientras la veía alejarse, comprendí que tal vez aún había espacio para la sanación, aunque fuera con uno solo de mis hijos. Ese pensamiento encendió una chispa de esperanza en mi corazón. Esa chispa de esperanza, sin embargo, no borraba la realidad. Los demás hijos continuaban en silencio o, peor aún, enviando cartas de abogados con amenazas veladas.
Cada vez que veía un sobre en mi buzón con membretes legales, sentía una mezcla de rabia y tristeza. ¿Cómo podían ser tan crueles? ¿Cómo podían tratar a su propio padre como un enemigo? Pero entonces recordaba el rostro arrepentido de Laura y me repetía que no todos habían elegido ese camino. Esa noche volví a leer los diarios de Clara. En una de las páginas había escrito: «Si algún día nuestros hijos nos hieren, no olvides que también son víctimas de un mundo que no supimos enseñarles a valorar. Ámalos, pero no dejes que te destruyan». Esas palabras me hicieron llorar, porque comprendí que incluso desde la tumba Clara seguía guiándome. Decidí que protegería mi paz a toda costa, pero sin cerrar del todo la puerta a la reconciliación con quienes realmente desearan cambiar. No iba a regalar segundas oportunidades, pero tampoco iba a negar la posibilidad de que algún día me buscaran con sinceridad. Mientras tanto, me concentraría en reconstruir mi vida, y paso a paso, con dignidad y fortaleza. Los días siguientes los dediqué a actividades simples que había abandonado hacía años. Volví a trabajar en mi taller de carpintería, el mismo donde había pasado incontables noches fabricando muebles para sostener a mi familia. El olor a madera recién cortada me devolvía recuerdos de tiempos más felices, pero también me daba calma. Tallar, lijar, dar forma con mis manos, me recordaba que aún tenía la capacidad de crear algo bello. Sofía pasó a visitarme y al ver mis trabajos me dijo: «Debería exponerlos, don Anselmo. Mucha gente necesita ver lo que usted hace». Sonreí, pensando que solo eran piezas sencillas, pero sus palabras plantaron una semilla. Esa misma noche, pensé que quizás era hora de dejar un legado diferente, no solo dinero o propiedades, sino algo que llevara mi nombre en cada detalle tallado. Ese pensamiento me dio un nuevo propósito. Clara siempre había dicho que el trabajo manual era una forma de oración, y mientras lijaba una vieja mesa sentí que estaba cumpliendo con esa verdad. Mis hijos podían disputarse fortunas, pero nunca podrían quitarme el valor de mis manos ni la satisfacción de crear. Y en ese descubrimiento encontré una fuerza renovada. Una mañana decidí caminar hasta la tumba de Clara. Llevaba un ramo de margaritas frescas, las mismas que siempre le gustaban. El cementerio estaba tranquilo, apenas se escuchaba el canto de los pájaros y el crujir de las hojas bajo mis pasos. Me arrodillé frente a la lápida y acaricié las letras grabadas con ternura. «Clara», susurré, «las cosas no han salido como soñamos. Nuestros hijos, algunos se han perdido en la codicia, pero yo estoy aquí, intentando honrar lo que construimos juntos». Me quedé en silencio varios minutos, recordando su risa, sus consejos, su mirada firme en los momentos difíciles. Entonces comprendí que todo lo que hacía, proteger la casa, enfrentar a mis hijos, buscar la verdad, no era solo por mí, sino también por ella. Quería que, donde estuviera, se sintiera orgullosa de que no había permitido que nos borraran de la historia con su ingratitud. Dejé las flores. Me levanté con dificultad y me marché con el corazón un poco más ligero. Caminar de regreso bajo el sol suave de la mañana me hizo sentir que Clara aún estaba conmigo, acompañándome paso a paso, como siempre lo había hecho. Esa certeza me dio fuerzas renovadas. Al regresar a casa encontré a Sofía esperándome en la puerta con una sonrisa tímida. Traía una pequeña maceta con rosas rojas. «Pensé que le alegraría el taller», dijo mientras me la entregaba. La invité a pasar y le mostré el mueble en el que estaba trabajando. Ella acarició la superficie de la madera y me contó que su abuela también había sido carpintera aficionada. «Las manos cuentan historias», comentó suavemente.
Esa frase me quedó grabada. Pasamos la tarde conversando, tomando té y compartiendo recuerdos. Me sorprendió lo fácil que era hablar con ella, lo natural que resultaba abrirle mi corazón. En un momento me miró con seriedad y dijo: «Don Anselmo, usted no está solo. Puede que sus hijos le hayan dado la espalda, pero aún hay personas que lo valoran». Sentí un nudo en la garganta. Sus palabras eran simples, pero tenían un peso inmenso. Después de que se fue, me quedé pensando en cómo alguien sin lazos de sangre podía mostrar más cariño que quienes llevaban mi apellido. Entendí que la familia verdadera no siempre es la que nace de tu sangre, sino la que decide quedarse a tu lado, incluso en tus peores momentos. Esa noche soñé con Clara. En el sueño, ella estaba sentada en el jardín, tejiendo como solía hacerlo. Me sonreía, pero no decía nada. Solo tejía, tranquila, mientras yo la observaba desde la ventana. Al despertar, sentí una calma extraña, como si ella me hubiera dado una señal de que iba por el camino correcto. Decidí que era hora de tomar medidas más concretas contra la avaricia de mis hijos. Al día siguiente, llamé a Ramiro, mi abogado, y le pedí que comenzara a preparar los papeles para una redistribución de mi testamento. «¿Estás seguro, Anselmo?», me preguntó. «Más que nunca», respondí. Le expliqué que quería dejar un legado más justo, destinado a causas que reflejaran los valores de Clara y míos. Una parte para ayudar a viudas trabajadoras, otra para apoyar a jóvenes emprendedores sin recursos. Y lo que quedara, lo dejaría a alguien que realmente hubiera demostrado lealtad y cariño. Ramiro asintió con seriedad. «Entiendo, es una decisión sabia». Esa conversación me hizo sentir poderoso de nuevo, no por el dinero en sí, sino porque estaba recuperando el control sobre mi vida y mi herencia. Ya no era un hombre derrotado, era un hombre que elegía su destino. Cuando mis hijos se enteraron de que estaba reorganizando el testamento, comenzaron los ataques más fuertes. Diego me envió mensajes acusándome de ser injusto. Marcos apareció una tarde golpeando la puerta, exigiendo explicaciones. «Papá, esto no es justo. Somos tus hijos. Nos corresponde, por derecho», gritaba con rabia. Lo miré a los ojos y respondí con calma. «El amor no es un derecho, Marcos, es un regalo, y ustedes hace tiempo dejaron de merecerlo». Sus palabras se ahogaron en su garganta. Parecía incapaz de procesar lo que le estaba diciendo. Finalmente dio un portazo y se marchó. Esa noche recibí una llamada anónima llena de insultos, claramente alguno de mis hijos desahogando su odio. Pero lejos de debilitarme, eso me dio más certeza de que estaba haciendo lo correcto. Clara siempre decía que en los momentos de tormenta se revela el verdadero carácter de las personas, y el de mis hijos estaba quedando expuesto sin piedad. Me prometí que no volvería a ceder ante sus chantajes ni manipulaciones. Esta vez yo pondría las reglas del juego y ellos tendrían que vivir con las consecuencias de sus propias decisiones. Un domingo por la mañana, mientras tomaba café en el porche, Laura llegó sin avisar. Estaba sola, sin Ricardo ni sus hijos. Tenía el rostro cansado, pero sus ojos reflejaban sinceridad. «Papá, ¿puedo pasar?». Asentí y nos sentamos en la sala. Traía consigo una caja de fotos antiguas que había encontrado en mi casa. Las colocó sobre la mesa y empezamos a repasarlas juntos. En cada foto había recuerdos. Vacaciones en la playa, cumpleaños con tortas improvisadas, navidades con regalos modestos pero llenos de amor. Laura lloraba al verlas. «No sé en qué momento olvidé todo esto», dijo con voz quebrada. «Solo veía lo que me faltaba, no lo que teníamos». Yo también tenía lágrimas en los ojos. «Hija, nunca es tarde para recordar», le respondí. Pasamos horas conversando, riendo entre lágrimas, reconstruyendo pedazos de una relación rota.
Antes de irse, me abrazó y me dijo, «Quiero estar contigo en lo que venga, papá». Fue un momento de redención. No borraba las heridas del pasado, pero me daba esperanza de que el amor, aunque maltratado, podía renacer con paciencia y verdad. Clara habría sonreído al vernos así, unidos de nuevo, aunque fuera tarde. Después de la visita de Laura, sentí una mezcla de alivio y desconfianza. ¿Era sincera su reconciliación o simplemente un intento más de acercarse al dinero? Esa duda me carcomía, pero decidí darle una oportunidad. Recordé cómo Clara siempre decía, «La esperanza es el último refugio del corazón». Aún así, no bajé la guardia. Esa misma semana invité a Sofía a cenar en casa. Preparé un guiso sencillo, como los que Clara solía hacer. Sofía me escuchó atentamente mientras le contaba lo sucedido con Laura. Me respondió con calma. «El perdón no significa olvidar, don Anselmo. Significa elegir no dejar que el rencor nos consuma». Sus palabras me hicieron reflexionar. Tenía razón, no podía vivir atado al odio, pero tampoco podía volver a ser ingenuo. Esa noche, mientras lavaba los platos, decidí que pondría a prueba a Laura. No con dinero, sino con tiempo y compromiso. Si de verdad quería reconstruir nuestra relación, tendría que demostrarlo con hechos, no con palabras. En ese momento comprendí que ya no era el padre débil que ellos podían manipular. Era un hombre que había aprendido a poner límites. Y esa sería mi mayor herencia. Enseñarles que el amor se gana, no se exige. Los días siguientes fueron tranquilos. Laura volvió a visitarme un par de veces, ayudándome a organizar papeles y a limpiar el jardín. Noté un esfuerzo genuino en sus gestos. Aún así, no comenté nada sobre el testamento ni sobre mis planes futuros. Observaba en silencio, evaluando si su cambio era real. Mientras tanto, Diego y Marcos insistían con mensajes cada vez más agresivos. Uno de ellos llegó a escribirme que si no entraba en razón, me arrepentiría. Guardé todos esos mensajes como prueba. Ramiro me dijo que podían ser útiles si el conflicto escalaba a un juicio. Durante una de esas tardes de calma, Sofía me acompañó a la tumba de Clara. Le llevamos flores frescas y nos quedamos en silencio varios minutos. De pronto, Sofía dijo, «Creo que su esposa estaría orgullosa de usted. Está defendiendo lo que construyeron juntos». Sentí un calor extraño en el pecho. No recordaba la última vez que alguien me había dicho algo tan alentador. Mientras regresábamos a casa, pensé que tal vez el destino me estaba mostrando que, aunque había perdido mucho, aún podía ganar nuevas formas de amor y compañía. La vida no me había vencido, solo me había obligado a reinventarme. Una noche, Diego apareció inesperadamente en mi puerta. Estaba alterado, con la mirada desquiciada. «Papá, necesitamos hablar», dijo entrando sin esperar mi permiso. Traía una carpeta con documentos que, según él, demostraban que tenía derecho a la herencia de Clara. «Si no firmas esto ahora, llevaré el caso a los tribunales», amenazó. Lo miré fijamente y respondí con serenidad, «Diego, puedes llevarlo a donde quieras. La justicia no se compra con gritos ni papeles falsos». Eso lo enfureció aún más. Golpeó la mesa con fuerza y gritó, «Eres un viejo testarudo. Todo esto debería ser nuestro». Yo respiré profundo, tratando de mantener la calma. «Nuestro nada, Diego. Todo lo que tienes en la vida lo recibiste porque tu madre y yo trabajamos como esclavos, y en lugar de agradecimiento me das amenazas». Hubo un silencio pesado. Finalmente, Diego se marchó dando un portazo. Esa noche apenas dormí. Sus palabras seguían resonando en mi mente, pero más que miedo, sentí compasión. ¿Cómo había llegado mi hijo mayor a convertirse en alguien dominado por la avaricia? Me juré que no permitiría que sus errores
destruyeran lo que Clara y yo habíamos construido con tanto sacrificio. Al día siguiente, Ramiro vino a visitarme. Le mostré los documentos que Diego había traído. Los revisó con cuidado y luego soltó una carcajada irónica. «Esto no tiene ningún valor legal, Anselmo. Solo son copias mal hechas y cláusulas inventadas. Diego está desesperado». Esa confirmación me dio un poco de paz. Sin embargo, Ramiro también me advirtió: «Cuando alguien está desesperado, puede volverse impredecible. Tenga cuidado». Esa advertencia se cumplió pronto. Esa misma semana recibí una citación judicial. Mis hijos habían iniciado formalmente un proceso para declararme incapaz de administrar mis propios bienes. La acusación era clara. Alegaban que sufría de senilidad y que Sofía me manipulaba. Sentí un nudo en el estómago. La humillación era enorme. Querían convertirme en un incapaz legal, un anciano al que podían controlar como si ya estuviera muerto. Pero lejos de rendirme, la noticia encendió en mí una furia gélida. «No me van a borrar de mi propia historia», murmuré mirando la foto de Clara en la pared. Llamé inmediatamente a Ramiro y le pedí que preparara la defensa más sólida posible. Esta vez no solo se trataba de dinero, se trataba de mi dignidad, de mi derecho a seguir siendo yo mismo. La primera audiencia fue un momento devastador. Entré al tribunal con la frente en alto, pero por dentro temblaba. Allí estaban mis hijos, sentados juntos, como si fueran un frente unido. No vi amor ni tristeza en sus ojos, solo ambición y frialdad. El juez me miró con atención mientras mis abogados presentaban pruebas de mi lucidez. Exámenes médicos recientes, declaraciones de vecinos que confirmaban mi independencia, incluso registros de mis proyectos recientes en la carpintería. Cuando llegó el turno de mis hijos, comenzaron a hablar de mí como si fuera un desconocido. «Mi padre ya no distingue la realidad», decía Diego con voz falsa. «Se deja manipular por extraños», añadía Marcos. Sentí como si me apuñalaran una y otra vez, pero lo que más me dolió fue escuchar a Javier, mi hijo menor, decir que yo necesitaba ser protegido de mí mismo. Era la traición definitiva. Cuando llegó mi turno de hablar, respiré hondo y dije: «Señor juez, si la vejez fuera un crimen, tal vez sería culpable, pero la memoria de mi esposa y mi dignidad valen más que cualquier fortuna, y estoy aquí para demostrar que aún no estoy acabado». El silencio en la sala fue absoluto. El juez pidió un receso, después de escuchar mi declaración. Durante esos minutos sentí que el aire en la sala se podía cortar con un cuchillo. Algunos periodistas murmuraban en los pasillos. Mi historia ya se estaba convirtiendo en noticia. Ramiro me puso una mano en el hombro y dijo en voz baja: «Lo está haciendo muy bien, Anselmo. Mantenga la calma. La verdad está de su lado». Cuando la sesión se reanudó, el juez anunció que antes de dictar sentencia solicitaría una evaluación psicológica y psiquiátrica independiente. Eso era un golpe para mis hijos, que esperaban una resolución inmediata a su favor. Los vi torcer el gesto, especialmente Diego. Al salir del tribunal, varios reporteros me abordaron, pero no respondí. Caminé lentamente hacia la salida con la dignidad que aún me quedaba. Esa noche, Sofía vino a traerme una sopa caliente. Al verme tan cansado, me dijo: «Don Anselmo, pase lo que pase, usted ya ganó porque no se dejó vencer por ellos». Sus palabras me reconfortaron más que cualquier victoria legal. Entendí que la verdadera batalla no era en los tribunales, sino dentro de mí mismo, y que ya había demostrado que no me rendiría. La evaluación médica fue exhaustiva. Pasé horas respondiendo preguntas, haciendo pruebas de memoria, evaluaciones cognitivas y entrevistas personales. Al principio me sentía humillado, como si tuviera que demostrar que todavía era un ser humano completo.
Pero después pensé en Clara. Ella siempre decía, la verdad no necesita adornos, se sostiene sola. Eso me dio fuerza. Los especialistas concluyeron que estaba en plenas facultades mentales. El informe fue contundente y desmontó por completo la acusación de mis hijos. Ramiro sonrió satisfecho cuando lo leyó. Con esto, no tienen nada. En paralelo, descubrimos que Diego había hecho movimientos sospechosos en sus cuentas bancarias. Había retirado grandes sumas de dinero justo después de iniciar el proceso legal. Era evidente que contaba con quedarse pronto con mis bienes. Ramiro preparó un contraataque. Demandaríamos por difamación y por intento de fraude. Cuando se lo comuniqué a Sofía, me miró preocupada. ¿De verdad quiere seguir peleando en los tribunales? Eso le puede quitar años de vida. Yo le respondí con calma. Sofía, no lucho solo por mí. Lucho por Clara, por su memoria y por cada padre que ha sido tratado como un estorbo por sus propios hijos. Ella asintió, con lágrimas contenidas. El día de la sentencia llegó. El tribunal estaba lleno. Podía sentir las miradas, el juicio social además del legal. El juez entró con expresión seria y todos nos pusimos de pie. Cuando comenzó a hablar, cada palabra caía como un martillazo. Este tribunal no encuentra pruebas que respalden la incapacidad mental del señor Anselmo García. Al contrario, se demuestra su plena autonomía y lucidez. Una oleada de alivio recorrió mi cuerpo. Pero el juez no se detuvo allí. Señaló que el intento de mis hijos de declararme incapaz podía ser considerado un acto de mala fe y abuso procesal. Recomendó a la Fiscalía investigar posibles fraudes relacionados con el patrimonio familiar. Los rostros de mis hijos eran un poema: incredulidad, rabia y vergüenza mezcladas. Yo, en cambio, me sentí más ligero que nunca. Cuando salí del tribunal, varios vecinos y desconocidos me aplaudieron. Algunos decían, justicia para los padres. Sofía me acompañó todo el tiempo y mientras me tomaba del brazo me susurró, Clara estaría orgullosa de usted. Esa frase me hizo sonreír después de mucho tiempo. No había ganado solo un juicio, había recuperado mi voz, mi dignidad y de alguna forma mi lugar en el mundo. Después de la victoria legal, mis hijos intentaron acercarse con un nuevo tono. Diego me llamó una noche llorando, diciendo que todo había sido un error, que solo quería protegerme. Laura escribió una carta pidiéndome perdón. Javier incluso apareció en la puerta con flores, pero ya no era el mismo hombre ingenuo que habían manipulado durante años. Los escuché, claro, pero no abrí la puerta de mi corazón. El perdón existe, les dije, pero la confianza rota no se reconstruye con palabras, sino con actos, y ustedes nunca los tuvieron. A pesar de esa distancia, no sentí odio. Sentí un extraño tipo de compasión. Me di cuenta de que ellos eran prisioneros de su propia avaricia y que yo, al liberarme de su control, había recuperado algo más valioso que cualquier herencia: mi libertad. Sofía siguió visitándome con constancia. Con ella no había juegos, ni máscaras, ni manipulación, solo humanidad. Una tarde, mientras tomábamos té en el jardín, me dijo, «¿Sabe, don Anselmo? Usted me recuerda que todavía hay personas que no se quiebran, aunque todo el mundo esté en su contra». Le respondí, «Y tú me recuerdas que la bondad no se extingue, aunque a veces parezca oculta». Hoy escribo estas palabras desde el mismo sillón donde Clara solía tejer. El sol entra por la ventana, bañando de luz las paredes que antes parecían grises. Mi casa ya no es un campo de batalla, es un refugio. He decidido algo importante: dedicar el resto de mis días a honrar la memoria de mi esposa de la única forma que tiene sentido, viviendo con dignidad y compartiendo lo que aprendí.
Ya he dejado todo preparado con Ramiro. Mi herencia no irá a quienes intentaron destruirme, sino a proyectos que apoyen a ancianos abandonados y a jóvenes que necesitan oportunidades. Sofía será mi ejecutora, porque sé que ella entiende el verdadero valor de la bondad. Quizás mis hijos nunca lo comprendan, quizás me odien hasta el último día, pero esa ya no es mi carga. Cuando llegue mi hora de reunirme con Clara, quiero poder mirarla a los ojos y decirle, no permití que nuestra historia terminara en manos equivocadas. Luché por nosotros. Y espero que ella me reciba con esa sonrisa que iluminaba todo. Porque al final no es el dinero ni la sangre lo que define una familia, sino el amor que dejamos sembrado en el camino.